Luis Fernando, me imagino que la mejor alegría y la mayor alegría la tuvo en diciembre y que diciembre fue fantástico para usted, la nieta. Pues ese era como uno de mis deseos, poder de pronto alcanzar a conocer un nieto. Y tuve la alegría, sí, el 7 de diciembre, de que naciera una niña que venía pidiendo pista, porque se llama Paloma, para poder aterrizar, y aterrizó lo más bien. ¿Y cómo es Luis Fernando como abuelo? Pues es una sensación extraña, porque cuando la cargué el mismo día, el otro día de haber nacido, allá en Manizales fui, y todo eso, y uno no puede creer de que como que las generaciones y la sangre de uno va a continuar en el tiempo. Pero será recochera como el abuelo, porque al abuelo lo echaron del colegio por recochero. Es chismoso, ya usted tiene con todo eso. A mí me echaron del colegio Robledo, sí, por una cosa curiosa, pero no tanto por la recocha, sino porque las disciplinas a nivel de colegios en ese tiempo era muy estricta. En una oportunidad un profesor, yo estaba haciendo recocha y un profesor me dijo: Londoño, me da el favor y me trae a su mamá. Y yo le dije: don Otilio, yo no soy capaz con ella, y ahí mismo me llevaron a rectoría, y eso causó la expulsión inmediata porque tenía yo... Pues le dio risa, pero como yo tenía matrícula condicional y era un irrespeto con un profesor, entonces inmediatamente para afuera y me tocó irme a estudiar al San Solano. Pero ¿cómo así que matrícula condicional usted en el Robledo? Sí, porque yo salí de la escuela de Girardot y con 3 en conducta. Y el 3 en conducta quería decir que era un muchacho demasiado inquieto. Entonces inmediatamente vieron la conducta, pues me matricularon la matrícula me la dieron condicionalmente a mi comportamiento, pero pues yo he sido una persona como muy hiperactiva, abierta, gocetas, entonces... Siempre ha sido gocetas, siempre ha sido recochero. Sí. ¿Pasó al San Solano? Estuve en el San Solano un año y me comporté como uno de los mejores alumnos, salí hasta con medalla para que me volvieran a traer a Calarcá a estudiar al Colegio Robledo. ¿Otra vez lo recibieron? Sí, otra vez me recibieron con matrícula condicional. ¿Otra vez matrícula condicional? Otra vez matrícula condicional. Ese año estuve de pronto tomando un poquitico en el tiempo los jarabes que le daban a uno, jarabes no, de las bebidas que le daban a uno para relajarse un poquitico. Valeriana también. Esas cosas, historias. Terminó bonitas. el bachillerato en el Robledo. En el Colegio Robledo. Y se fue para Bogotá. Me fui a estudiar sistemas, aproveché los ratos libres para pegármele a un primo que trabajaba en Inravisión, en la sección de cinematografía, César Augusto Palacio. Tuve la oportunidad de colaborar allá un tiempo y eso para mí fue un aprendizaje impresionante a nivel de cine, porque en Inravisión era el único sitio donde se trabajaba cine a nivel de noticias. Es que usted venía con la goma desde chiquito, desde pequeño. Incluso cuando veía las películas del Gordo y el Flaco, de Chaplin. Y no solo esa, y no las mexicanas, porque con mi papá, que tenía teatro y a la vez tenía un proyector portátil para ir a las veredas, que nos íbamos en un carro y llevaba las películas mexicanas, las de Santos, las del Llanero Solitario. Esas películas se presentaban en las veredas. Usted se las veía todas. Claro. Santo, por ejemplo. Santo, y eso era una berraquera. Las películas del oeste mexicanos eran buenísimas. Sí. Y bueno, y allá era con sábanas, me imagino. Era con unas sábanas, se oscurecía un salón y que yo recuerdo que en una vereda, ¿no? En el corregimiento ahora o centro poblado, Quebrada Negra, en una oportunidad cobramos a 30 centavos la entrada para ver cine. En el museo usted tiene muchas colecciones, usted empezó a coleccionar fue monedas, ¿cierto? Pues yo tengo monedas, billetes y fotografías. Y mucha fotografía. De la familia. De la familia, luego del colegio, luego iba aumentando el archivo hasta que llegó el momento donde hice la primera exposición. De niño yo guardaba cuando iban desapareciendo las monedas, y aún lo hago. Cuando van desapareciendo las moneditas, yo empecé a guardar las monedas de 1 centavo, de 2 centavos, de 5 centavos, de 10 centavos. ¿Y dónde las guarda? Ahí tengo unos tarros ahí guardados para cuando yo envejezca empezar a limpiarlas y envejezca más. Empezar a limpiarlas, y sobre todo una moneda que en tiempo circuló muy linda, que es la moneda de 10 centavos que tiene el cacique Calarcá. Sí, señor. Me puse con la tarea en un tiempo de recortar el cacique, sacar únicamente el perfil del cacique Calarcá, hacerlo dorar, y en una oportunidad hice escudos
para los calarqueños que sintieran a su pueblo se lo pudieran poner en el pecho. ¿Cuándo empezó a guardar cámaras fotográficas, cámaras de cine? ¿Cuándo fue eso? Bueno, ya luego con el tiempo de que hice la primera exposición y la idea era más que todo enriquecer los archivos de la historia del municipio de Calarcá y del Quindío, porque aparecían también foticos de otros municipios, surgió la idea de ir recogiendo también con qué se hace la imagen, con qué se reproduce, con qué se hace el sonido, con qué se reproduce, y ya tenía en mente montar un museo para que teniendo un espacio de esos abiertos al público podíamos día a día enriquecerlo, y eso fue lo que ocurrió. Pero empezó en su casa el museo. Sí, empecé en mi casa y llegó un radio viejo y lo compraba, una cámara vieja la compraba y fui acumulando hasta tener en este momento una buena cantidad de objetos. ¿No lo llamaron nunca un acumulador compulsivo o algo así? Pues no tan compulsivo, porque pues no todo lo que me llegaba me llamaba la atención, porque pues la idea es tener objetos en buena forma, en buen estado y que funcionen. Entonces compraba proyectores, pero como mi papá era radiotécnico, le aprendí la parte electrónica. Aprendió y entonces empezó a reparar a reparar radios, a reparar televisores, a reparar proyectores, y todos los equipos que tengo en el museo funcionan, que es una ventaja grandísima. ¿Todos funcionan? Todos funcionan. Las cámaras más viejas. Las cámaras más viejas es ponerle el rollito y listo, pero ya los rollos en unos formatos son muy difíciles de conseguir, a pesar de que los chinos en este momento están tratando de volver a fabricar, están fabricando todo ese material en formatos que ya han desaparecido. Hola Luis Fernando, ¿y de 35 milímetros qué películas tiene, por ejemplo? En 35 milímetros tengo unos pequeños cortos. Pues la película, incluso en alguna oportunidad me ofrecieron traer para el museo un proyector de 35 milímetros, pero son proyectores demasiado grandes que ocupan mucho espacio, muy pesados porque son en hierro colado, las bases. Entonces pues más bien rechacé la idea y tengo la muestra de lo que son películas en 35 milímetros. Pero ya lo de 16 milímetros, que es más manejable, tengo muchos proyectores, tengo cerca de 9 proyectores de 16 milímetros, todos funcionando, y los documentos que tenemos a nivel de patrimonio fílmico del departamento del Quindío, casi todos están hechos en 16 milímetros. Este museo le ha dado a usted muchas satisfacciones y también tristezas. Me imagino que satisfacciones porque la gente entra, ve y todo muy bien. Tristezas porque no entra dinero. Pues eso yo creo que lo uno compensa lo otro. Pues aquí yo mantengo muy contento porque tengo varios ambientes de trabajo, escaneo, restauración de imagen, restauración de sonido, edición de televisión. Y cuando estoy bien aburrido destapo un aparato viejo y me agarro a repararlo, me pego un corrientazo, vuelvo a despertar y a continuar trabajando. Pero el museo, pues a pesar de que nunca, o por decir casi nunca, ha tenido un apoyo estatal, el museo ya va a completar 11 años. Entonces pues ha sido una lucha permanente, pero yo estoy haciendo lo que me gusta. La pregunta, ¿y la familia? Mi preocupación es a quién le va a quedar el museo en el momento de cualquier cosa que pueda ocurrir, porque sabemos de que hoy estamos vivos, pero no vemos más. Seguimos pensando en el museo. En el museo, sí, porque pues es que este trabajo que hemos hecho con el tiempo es lo más importante a nivel de historia gráfica del departamento del Quindío. Y de pronto en mi deceso, ¿qué van a hacer con él? A mí me preocupa, porque yo creo que esta historia tiene que quedar en alguna parte y que exista una verdadera entidad o persona que se preocupe por mantenerlo y mejorarlo, porque es un trabajo de muchísimos años. Yo llevo más de 40 años tratando de recoger la historia. Hemos generado la confianza en la gente para facilitar sus archivos familiares y hemos logrado tener con este espacio abierto permanentemente ya el conocimiento de parte de los recicladores para que lo que encuentren que tenga que ver con fotografía, con cine, con documentos, me los traigan acá, se compran a unas cifras irrisorias, pero que tienen un valor histórico impresionante. Pues, por ejemplo, decir de que de la basura salió
Mario Moreno Cantinflas toreando en la Plaza de Toros tiene un valor impresionante para la historia del Quindío. La llegada de Carlos Lleras a Quimbaya en el año 67, el primer sorteo de la Lotería del Quindío, primer partido de Quindío, la llegada del primer avión, aquí los reciclados. fueron sacados de la basura, de la física basura. Entonces, pues, digo yo, si no existe un espacio donde le den valor a lo que la gente joven vota o que por ignorancia votan, si no existe un espacio, eso está condenado a que lo compren pesado y se vaya de la chatarra. Es como las cédulas que usted se dio cuenta que las iban a votar, a quemar. Sí, las cédulas Calarcá, las cédulas de papel con numeración local, porque anteriormente uno cambiaba de pueblo y cambiaba de cédula. Eso ocurrió desde el año 1934 en Calarcá, cuando abrieron la registraduría, hasta el año 51, porque en el 52 empezaron a dar la cédula con numeración nacional. La primera cédula con numeración nacional, a hombres no más, porque la mujer no tenía cédula, se le entregó a Laureano Gómez, que le correspondió la número 1. Y de ahí para adelante empezaron a entregar la cédula con numeración nacional. Pero esa transición de la cédula de papel a la numeración nacional vino a darse después del plebiscito liberal del 57, cuando a raíz del plebiscito quedó marcada la cédula como si el ciudadano fuera conservador o liberal, y la chusma aprovechaba esa identificación, bien sea para decirle váyase o sino para matarlo. Ya regresamos aquí al calor de un café con Luis Fernando Londoño y para continuar con una charla muy interesante. Está bien cantar, está bien reír, está bien viajar, esa es mi verdad. Está bien soñar y hacerlo con pasión. Vida solo hay una, no pares de disfrutar. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Live it, live it, live El museo organiza con otro grupo de personas el Festival Internacional de Caricatura. ¿Cómo es esto del Festival Internacional de Caricatura? Sí, un proyecto que presentamos, esa idea surgió en junio del año pasado, cuando estábamos haciendo un homenaje al maestro Arlés Herrera, que trabaja con el seudónimo de Calarcá. El maestro, estábamos aquí reunidos con unos caricaturistas, con Beto, Rodrigo Posada Correa, Silvio Bedoya, José Campo de Calicomis, y surgió la idea de hacer un festival internacional de caricatura en el municipio de Calarcá, pero con una temática, en contra de la megaminería, por la apropiación del territorio, paisaje cultural cafetero. Entonces, se fue madurando la idea y logramos presentarlo a través del museo en el Ministerio de Cultura, en el programa de concertación. Ya estamos esperando a ver cuántos recursos le van a asignar. Pero lo bueno de ese festival, que se va a realizar en Calarcá en los días 2, 3 y 4 de junio de este año, es que vinculamos a los municipios que tienen más afectación por las concesiones mineras. Entonces vamos a trabajar con 6 municipios: Génova, Buenavista, Pijao, Córdoba, Calarcá y Salento, donde van a haber exposiciones en las plazas públicas. Y fuera de eso, pues de la exposición vamos a tener un componente académico con charlas, caricatura en vivo y otras actividades que, fuera de ser el festival en junio, vamos a tener ahora en el mes de marzo, le vamos a hacer un homenaje a la mujer
con una exposición de mujeres del mundo del caricaturista Silvio Bedoya acá en el Museo Gráfico. Tenemos una serie de actividades, vamos a hacer mucho taller antes del festival, sobre todo lo que es la megaminería y el periodismo, la megaminería y el turismo. Todos estos temas que tienen que ver con la afectación que ocurre con la megaminería o con la minería a cielo abierto. Entonces esas recochas que hacía cuando era joven se le convirtieron en ideas grandes y sigue produciendo ideas, grandes sueños, tanto que uno de ellos es la película sobre el Quindío, la creación del departamento del Quindío. Sí, es que yo digo que todo tiene que empezar jugando. Y uno cuando juega a hacer una exposición fotográfica, lo que está es jugando a que la gente se deleite a través de una imagen y haga un recorrido por la historia a través de las imágenes que uno muestra. Y jugando alguna vez en la Sociedad de Mejoras Públicas, haciendo una exposición en el año 2005, con un archivo fotográfico muy hermoso que tiene la doctora Clara Luz Jaramillo. Sí. Nos unimos, hicimos una exposición en la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia. Estaba de presidente el doctor Efraín Vallejo. Una señora de la CEU me avisó de que en la bodega habían unas películas que estaban allá guardadas, pero eran 2 latas de cine que no tenían ningún título, no tenían ningún nombre, absolutamente se desconocía que había. Hablé con el doctor Efraín Vallejo para revisar, no quiso. Y cuando llegó el doctor Camilo Cano, inmediatamente los destapamos, nos dimos con la sorpresa de que al destaparlas y limpiarlas y proyectarlas, era unas imágenes de todo el proceso de creación del departamento del Quindío, desde el momento en que Alcísar López radica la ley en la Oficina de Leyes, hasta los debates y la aprobación por parte del presidente de la República, Guillermo León Valencia, la ley segunda, para crear el departamento del Quindío. Es el único documento fílmico que hay de esos momentos que se vivieron entre el 65 y 66. Se hizo la presentación acá en el museo. ¿Qué tanta gente vino y cuál fue la actitud? Pues, ¿qué le digo? Eso fue una cosa impresionante. De pronto queríamos hacer algo más despampanante y grande a nivel de centro de convenciones, pero siendo el museo del municipio de Calarcá, teniendo el apoyo de la alcaldía de Calarcá para la presentación del proyecto al departamento, porque fue un proyecto que le presentó al departamento, y el departamento haciendo uso de los recursos del IVA, del consumo de celulares, que maneja los recursos a través del Ministerio de Cultura. Entonces teníamos que hacerlo en Calarcá. Lo hicimos en Calarcá, fue una participación hermosísima. Vino la gente que tenía que venir, que uno encontraba en las caras de esa gente que tiene ese sentido de pertenencia por el pueblo, y se veía la alegría tan impresionante cuando estábamos nosotros proyectando la película, de empezar a reconocer caras, momentos y alegrías y tristezas de pronto de lo que se ve en ese documental. Cambiamos de tema y entonces Luis Fernando está en Inravisión, luego en Telecafé. Sí, en Telecafé fue una experiencia muy linda, porque en el año 94, cuando me vine del todo de la ciudad de Bogotá, después de estar muchos años por allá, creamos la programadora Luis Fernando Londoño Televisión. Tuvimos una experiencia hermosa en el municipio de Calarcá y en Armenia, donde montamos la televisión comunitaria a través de Azuapac. Momentos en los que aprovechamos nosotros para recoger las historias de historia oral, hablar con los viejitos, con las personas de más edad, y que nos lograran contar la historia antes de que murieran. Fue, digo yo, simpática, porque llegó a ocurrir que entrevistábamos un personaje, y en el caso de José J. Bustamante se murió casi a los 8 días. Entrevistamos a Donía Rey y a los 3-4 meses murió. Entonces ya no nos querían conceder entrevistas, porque decíamos que nosotros éramos la silla eléctrica, que entrevistábamos y se nos morían los pacientes. Fueron experiencias hermosas. Ya luego de que entró comercialmente a trabajar Telecafé, porque en el año 94 eran señales de prueba, en el año 95 se abrió ya la licitación para participación de programadores. Tuve la oportunidad de hacer varios pilotos para ese canal, que me tocó el trabajo con Hernán Botero Correa, con un programa que llamaba Panorama Musical. Hice una de alta cocina, otro con Cafetal Televisión, que era el noticiero de Samaria Márquez Jaramillo, una escritora quindiana. Hicimos unos buenos trabajos. Ya con el tiempo Hernán Botero se retira de Telecafé y yo quedo con 5 programas en Telecafé. Fuera de eso, si le sumamos que cogí el contrato de la
el programa, de hacer el programa del Senado de la República para Telecafé. Eso es una experiencia muy linda, pero el trabajo de televisión, y uno como programador, lo más duro que hay es la comercialización de esos espacios. Entonces... no me lo diga a mí. Bueno, entonces es muy duro vender publicidad y sobre todo en un sector de una parte del país donde no hay casi empresa. Y luego en la Universidad del Quindío conoció a Armando Parodi y ahí hubo una relación muy buena en el tecnología educativa y también era catedrático. Sí, a mí me tocó ese proceso de crecimiento de la Universidad del Quindío a nivel tecnológico, porque cuando llegó el profesor Armando Parodi, que vino de Italia hace como un año sabático o algo así, él llegó con unas ideas muy revolucionarias para la época y compró la Universidad del Quindío en los años 71, 72, compró equipos de televisión a color y en Colombia no había televisión a color. Yo llego en el año 73 a la Universidad del Quindío a trabajar, estaban creándose la Facultad de Tecnología Educativa, llamada Audiovisuales, y me tocó hacer la parte de encargado de la parte técnica allá en la universidad. Fue un aprendizaje hermoso. Como dato curioso es de que la Universidad del Quindío pudo transmitir en el aula máxima, poner los televisores a color en el aula máxima en el año 74 para ver a color el mundial. Eso no le cabía un alma a esa aula máxima. En ese tiempo Colombia no había televisión a color. Bueno, hay un personaje, dentro de todos esos personajes que usted conoció o ha conocido, porque son muchos, cineastas, escritores, productores, gente muy grande. Hay un personaje que usted conoció, y mucho. ¿Quién le presentó a Carlos Leder? En algún momento hubo una fiesta en una finca de Carlos Leder llamada Bello Horizonte. Allá fue invitado un señor de apellido Agudelo, que no recuerdo el nombre, que le decíamos Parapeto. Carlos había invitado a la gente, pero resulta que para esa fiesta, y la idea era ponerse a ver los videos originales de los Rolling Stones. Para esa fiesta le había mandado a traer de Inglaterra un televisor curvo y toda la colección de las películas de los Rolling Stones. Resulta de que el aparato llegó con una falla técnica. El ingeniero que tenía él para la obra de la discoteca John Lennon de la Posada Alemana, que era el ingeniero Chahin, lo miró y dijo que no, que el equipo había que devolverlo. Este señor Parapeto le dijo a Carlos: ole, hay un técnico muy bueno en Calarcá, Luis Fernando Londoño, mande por él, que ese berraco hizo el barregla. Y entonces aquí llega un señor de sombrero fumando tabaco en un carro Lada verde, y fue al taller y me dijo: Luis Fernando, le dije: sí, cómo no. Me dijo: es que necesitamos que nos haga un trabajito por allí, es por la Tebaida y no hay pegadito. Le dije: qué pena, señor. Don Luis Rivas, tío de Carlos Leder, qué pena, señor, pero hoy es sábado y el sábado era el día de mercado el día duro en el taller, porque llegaban los campesinos con el radio Sanyo Panela para que le aumentara el volumen, y le aumentar el volumen era perforar las calcomanías que le han puesto encima al parlante. Entonces, pues, digo yo, casos curiosos, los transistores que utilizaban en las fincas en el momento de la recolección de café. Entonces el señor dijo: yo no tengo ningún problema, aquí me siento a esperarlo, y sacó un periódico, prendió un tabaco y se quedó ahí al frente. Y yo digo que me aplicó casi una tortura psicológica, porque yo miraba para afuera y ya estaba el señor. Y ese ni siquiera miraba para el taller, ese no tenía ningún afán. Entonces al momento a mí me preocupó esa paciencia del señor, me le acerqué y le dije: don Luis, ¿y dónde queda la finca? Y me dijo: es allí, por la Tebaida. Cogí una herramienta y me fui. La sorpresa era de que yo no sabía que para dónde iba, que iba para donde Carlos Leder. Entonces yo llegué allá, el chalet muy hermoso, entré al primer piso, cuando una escalera en forma de caracol, a la alcoba de él, donde tenía el televisor y el VHS con las cintas. Llegué, miré el equipo, vi que era una pendejada, pues diciéndolo así, el daño del aparato, lo desbaraté, le corregí la falla, y a la media hora el equipo estaba funcionando perfectamente. Pero si usted no sabía, o sea, había llegado de Inglaterra el equipo y venía con todas esas cosas extrañas. Pero ya tenía la experiencia en la Universidad del Quindío, porque en la Universidad del Quindío ya veníamos trabajando
todo ese sistema, y sabiendo de que en Colombia el sistema de televisión es el NTSC y allá es PAL, eso no quiere decir absolutamente nada porque sigue siendo televisión. Eso fue para él, fue de abrazo, me pidió un abrazo y inmediatamente le dijo que le comunicaran con el ingeniero Chajín, que era el que había dado el diagnóstico de casi de pérdida total. Ese hecho hizo que Carlos me mandara a llamar en 2 oportunidades a almorzar para mirar a ver si podíamos trabajar con la discoteca de la Posada Se Alemana. volvieron amigos. No, pues amigos no tanto, sino de ya una relación más comercial, Más de trabajo. más de trabajo, y entonces ahí tomé las riendas, primero como interventor de la obra, porque había 9 contratistas para la discoteca John Lennon, y ante el incumplimiento de los contratistas, asumí yo la responsabilidad de hacer Una de la discoteca discoteca. muy hermosa, eso no lo podemos negar. Fue una discoteca que tuvo fama a nivel nacional y a nivel internacional porque tenía lo último en tecnología para la época, porque estamos hablando del año 82. Sí. Lo otro era una discoteca muy sobria a nivel de equipos, no se le veía absolutamente nada teniéndolo todo. El mejor sonido, porque estábamos trabajando con Jim Lansing, con Bose, con todos los mejores equipos, y a nivel de efectos tenía de todo, humo, las bombitas, luces y todo. De todo eso se encargaba usted. Y de todo eso me encargué yo. Cuando extraditaron a Carlos Leder, ¿a usted no lo investigaron, no lo rebuscaron, no le llegaron a la casa? Sí hubo por ahí un rumor de que me iban a hacer de pronto una visita, un allanamiento, por el asunto de que en algún momento estuvimos manejando la red de comunicaciones, pero no pasó absolutamente nada. Además, la policía recibía mucho apoyo de parte de Carlos para la gasolina, para los carros, entonces ellos molestaban muy poco. Bueno, mi estimado amigo, ha sido un placer tenerlo aquí al calor de un café, Luis Fernando, porque es que esas historias, todas esas anécdotas valen la pena para que nuestros televidentes conozcan un poco más quién es Luis Fernando Londoño en Calarcá y en Colombia. Muchísimas gracias, Manuel, y en mi trabajo de televisión yo tengo unas anécdotas muy buenas, sobre todo uno suyo, en el cual... Ha sido un placer haberlo presentado Hay una aquí. anécdota muy buena de Manuel Gómez Abogal. En una vez en el Coliseo cubierto de Armenia había un desfile en traje íntimo, salió una niña de pronto con una ropa interior bastante transparente, y cuando volteo a mirar veo a Manuel Gómez Abogal al lado de un poste con unos ojos telescópicos que se le salían, y lo registré para un noticiero a nivel nacional. Ha sido un placer haber estado con usted. Mejor dicho, gracias por... Esté muy bien.